Es un viejo anhelo de Soria ciudad y provincia desde hace muchos años y todo hace indicar que está más cerca que nunca. La reapertura de la conexión ferroviaria entre Soria capital y Castejón podría ser una realidad muy pronto, ya que el propio ministro Óscar Puente lo dejaba caer recientemente. Una reapertura que sería compleja y necesitaría de reconstruir, incluso replantear el trazado de la línea del pasado, pero que parece dejar atrás el pesimismo que le rodeaba hasta hace muy poco tiempo. Cerrada en 1996, muchas voces han pedido su vuelta desde entonces, calificándose como inviable o no rentable. Sin embargo, el marco ha cambiado sustancialmente y todo hace indicar que en breve se podrían anunciar novedades muy relevantes. Por un lado, la electrificación de la vía entre Soria y la línea de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, y por otro, reconstruir el recorrido hasta Castejón o cerca, que devolvería la conexión por tren de Soria con Logroño o Pamplona, acercando también estas zonas a Madrid al no tener que pasar obligatoriamente por el área de Zaragoza. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La clave está en el estudio de viabilidad que se encargó en agosto de 2022 y que, con una duración de 15 meses, debería haberse terminado y revelado hace ya más de un año, pero que sigue a la espera, aunque las declaraciones recientes del ministro hacen presagiar que tal estudio será favorable y apostará por devolver a la vida a este antiguo trazado, eso sí, con cambios importantes. Pues para empezar, el propio Puente habló de opciones como una línea convencional por la que circularía trenes de baterías o de hidrógeno, todavía más experimentales que viables, aunque han ido progresando en los últimos meses. De hecho, el tren de pruebas impulsado por hidrógeno se dejó ver, entre otras líneas y ciudades, en la Soriana. Pero la opción que parece convencer más es la de reconstruir la línea, electrificándola a la par que la que une Soria con Torralba y enlazándola con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, algo que sacaría a Soria del olvido ferroviario, cambiando por completo su panorama. Sin embargo, en caso de darse el paso de reconstruir la línea por Castejón, hay muchos matices que destacar. El primero es que el trazado cerrado hace casi 30 años está en su mayoría completamente abandonado y en trozos se le ha dado otro uso que obligaría a reconstruirlo cambiándolo en parte. Tal es así que no se descartaría la posibilidad de aprobar uno muy distinto y en lugar de respetar el antiguo recorrido que partía de Castejón y pasaba por localidades como Corella, Fitero o Cintruénigo, se optase por hacerlo por Tudela pasando por Tarazona, ciudad de algo más de 10.700 habitantes que también se quedó sin tren en su día y que sería más que factible que aprovechara esta ocasión para formar parte de la reapertura. Sea cual sea la opción que se escoja, todo quedará a expensas, por un lado, del resultado del estudio informativo, que ya acumula un gran retraso, y luego de la decisión definitiva que tome el Ministerio, aunque todo hace indicar, por las palabras deslizadas por Puente, que el objetivo es volverla a poner en servicio a medio plazo, siendo muy cautos con los tiempos. Una idea que siempre ha tenido una carga reivindicativa muy potente en la ciudad y provincia de Soria, pero que también beneficiaría a varios lugares ya citados, no solo para el tráfico de pasajeros, sino también el de mercancías, defendiéndose como una infraestructura esencial y vertebradora de varios territorios, ya que uniría el centro de la península, el Valle del Ebro y el norte de España, comunicando Castilla y León, Aragón, Navarra y País Vasco, siendo además esta una de las zonas más afectadas por la despoblación, la pérdida de servicios y oportunidades para las empresas y la ciudadanía. Veremos qué ocurre, aunque todo hace pensar que la presentación oficial del estudio de viabilidad y por tanto las opciones para esta probable reapertura se conocerán pronto y se darán muchos más detalles, por lo que estaremos muy pendientes ante cualquier novedad. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.